Ok, vamos a continuar con Génesis 6. Ok. En algunas ocasiones vamos a perder un poco la concatenación de los eventos que hemos leído, dependiendo de hace cuánto hemos interrumpido. En ocasiones haremos varios en un mismo día y estaremos más frescos. Ok, aquí estamos, capítulo 6 de Génesis. Correcto, ¿no? Capítulo 6 de Génesis. Y ¿qué vimos? Vimos que las generaciones de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, que caminó con Dios, Matusalén, Lamec y Noé, quien engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Y siendo Noé 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ok, entonces, capítulo 6. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Obvio. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron sobre sí esposas, escogiendo entre todas. ¿Por qué hace una diferencia acá? Y esto es pregunta porque pregunto en voz alta, no porque yo tenga la respuesta, ¿ok? Dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí, hijos e hijas de Dios. Y aquí, matrimonio entre personas de distintas religiones. Ajá, esa es una idea. Viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Ok, entonces hablaríamos de aquellos que creen en Dios. Porque en el capítulo anterior leímos algo de que este nos libraría de las buenas obras y del trabajo de nuestras manos de la tierra que Jehová maldijo. Llamó su nombre Noé. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esto parece ser una visión de lo que Noé iba a terminar siendo. ¿Noé significa algo? No lo sé. Pero en alguna parte estoy seguro que hablamos de que Enoc, de que se predicó el evangelio y caminó Enoc con Dios y engendró 300 años, engendró a Matusalén, y Enoc con Dios caminó y desapareció porque se lo llevó Dios. Y Jared, Enoc 800 años y todas las generaciones, ¿no es cierto? Parece claro que las generaciones mentadas, estos nombres, no son las únicas personas. Hay muchísimos, cada uno mentado tiene muchos hermanos, no mencionados. Entonces, pero estos fueron los del linaje patriarcal, asumimos los de la autoridad de Dios dada al hombre, el sacerdocio llamado del patriarca al primogénito, a su primogénito, a su primogénito, cada generación. Y los imagino también como los portavoces del evangelio de Jehová, de las palabras, las leyes de Jehová, como las hayan tenido armadas. No habían mandamientos todavía en esta época. Ese es Moisés quien escribe esto, pero en esta época escrita no habían los mandamientos, pero definitivamente habrían algún tipo de leyes, habría alguna distinción espiritual entre las acciones buenas y las acciones malas, ¿no es cierto? Tanto es así que Enoc fue un personaje especial y Dios se lo terminó llevando porque ya no tenía sentido mantenerlo acá. Lamec tiene a Noé, y dice que Noé será el que les alivie de nuestras obras de trabajo, de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Te acuerdas cuando maldijo la tierra y con sudor de tu frente labrarás la tierra para poder comer? Ok, esa era la maldición de la tierra. Muy bien, entonces, hijos de Dios e hijos de los hombres. Ok, viendo los hijos de Dios. Imagino los del evangelio, los seguidores de Jehová. Podríamos decir eso, los seguidores de Dios, ¿ok? Vieron que las hijas de los hombres, o sea, las hijas de los no seguidores de Dios, asumo sociedades sin Dios, comunes,
Bárbaros, no quiero decir necesariamente bárbaros, pero entregados a sus pasiones, a sus tendencias, a sus lujurias, la naturaleza del hombre que es normalmente caída. Entonces, los hijos de Dios serían el pueblo, un pueblo justo, o un sector del pueblo, si es que es un solo pueblo. Todo esto ya se habrían expandido tanto en varios pueblos. Pero los justos y los no tan justos, los con Dios y los sin Dios. Así voy a establecer la interpretación para entendimiento de esta frase, ¿ok? Entonces, viendo los seguidores de Dios, que las hijas de los no seguidores de Dios eran hermosas. Hay muchas religiones hoy en día que te prohíben dentro de tu denominación religiosa, te prohíben casarte o unirte en matrimonio con gente de otra religión o que sea fuera de tu religión. Para los judíos, por ejemplo, es muy importante. Para los musulmanes me parece que también es importantísimo. Para otras religiones cristianas, para algunas es importante, para algunas es sugerido, para otros no es tan importante y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí parece ser algo importante. Para escribir un texto de una línea en el escrito más trascendental de la historia humana, que diga que los creyentes se atrajeron a los no creyentes porque eran hermosas, como cualquier hermosura imaginable, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Quiere decir que se dieron en matrimonio o se casaron o se juntaron, como sea el ritual que se haya enseñado en esa época, o la falta del mismo, fuera de convenios. Unos hicieron convenio, otros no hicieron convenio, y estos que hicieron convenio se atrajeron, les gustaron las chicas, dice eso. Puede haber sido viceversa también, de afuera del convenio. Y eso es una rotura del convenio para los que habían hecho convenio. No es una falta para los que no habían hecho convenio, porque ellos simplemente no habían hecho convenio. Uno bueno con uno no bueno, no quiero decir malo, pero un seguidor de Dios con un no seguidor de Dios se juntan y pueden ser muy felices. Pero usualmente una forma de pensar jala más a la otra. Difícilmente permanecen perfectamente en el medio, cada uno con su estilo, aún después de juntarse. Uno influencia más en el otro, y a veces el no creyente se vuelve creyente gracias a la influencia del creyente. Y a veces el creyente se vuelve no creyente por la influencia del no creyente. Y esto es la mayoría, de hecho. Usualmente el río tiende para abajo. Y he visto más situaciones en las que el no creyente atrae más a las prácticas, hacia sus prácticas, al creyente. Porque es más fácil, es menos esfuerzo. Ser creyente es una tarea complicada, difícil, mucho sacrificio, mucho rechazo de lo que es atractivo fuera de mí y tentador dentro de mí. En fin, esto es lo que entiendo con este versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. ¿Es esto bueno o malo? Y el 3 dice, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Aquí, capítulo 6, parece que por primera vez se pone un límite más corto al tiempo de vida de los hombres. Hasta el capítulo anterior veíamos gente que ha vivido 500, 600, 800, 900 años. Y aquí dice, y serán sus días 120 años. Recortado. ¿Por qué? Esta frase, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay muchos lados en las escrituras que mencionan esta línea de pensamiento. El espíritu no va a contender con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir? El espíritu es aquella que podemos representar como la inspiración de Dios. ¿Okay? Y todos tenemos una conexión con la inspiración divina en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando estamos a punto de hacer algo errado, algo malo, algo negativo, a veces, y todos hemos pasado por esto, sentimos un fuerte llamado a no hacerlo. O un fuerte llamado a hacer una cosa específica, o de una manera específica, o a ir a un lugar específico.
no podría tener suficiente tiempo yo de contar todas las ocasiones en las que esto me ha pasado. Y estoy seguro que a todos les pasa en un momento u otro. Y aprendemos a escuchar esta voz. O aprendemos a despreciar esta voz también. Y con el tiempo adquirimos mejor oído si practicamos escuchando, o adquirimos mayor sordera si practicamos rechazando estas voces, inspiraciones, ideas, impulsos que son obviamente de afuera de nosotros. Uno puede argumentar que son nosotros mismos, que son nuestras propias ideas, que son nuestros miedos, que son lo que quieran, ¿ok? A mí me gusta pensar y me hace sentir una mejor persona cuando me siento en conexión con una verdad, una inspiración, una fuerza más allá que yo, y que está allí a mi alcance cuando quiera que quiera. En fin, mientras yo tengo cierta conexión con esa inspiración y voy a hacer algo errado, esa voz de inspiración, el Espíritu de Dios, dice acá, no va a contender conmigo, va a luchar conmigo y me va a decir, no lo hagas, y no por ahí, y cuidado, y va a pasar esto, refiriéndose a cosas trascendentales, ¿no? A veces no entendemos por qué y obedecemos esa voz y después descubrimos, oh, qué maravilla que obedecí esa voz, mira lo que iba a pasar, ¿no? O de cualquier aplicación imaginable. Pero si rechazo la voz, y dije hace rato, nos volvemos hábiles oidores o cada vez más sordos. Y eso es a lo que se refiere, creo yo, cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, yo hago algo malo y el espíritu me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, me da remordimiento, me da mal sentimiento, me da... Y lo vuelvo a hacer, y no lo hagas, no lo hagas. Y lo vuelvo a hacer, y no lo hagas. Y lo vuelvo a hacer, y ya, pues haz lo que te dé la gana, ¿no? Y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y ya no me dice nada esta voz. Me volví sordo, o me encallecí de alma, o simplemente el espíritu dejó de contender conmigo. Había una historia muy, muy edificante, figurativamente edificante, que me gustaba. Mi madre me contó alguna vez, cuando era muchacho, y dice que había una vez, y disculpe que me distraiga, pero había una vez un viajero por el camino. Y este viajero se le aparece un ángel, apóyame con tu imaginación. Entonces se le aparece un ángel y le dice, caminemos juntos. Y el caminante feliz conversando con el ángel. De pronto, allá a lo largo del camino se vio a una persona que estaba así sentada como pensando, y había un diablo ahí dando vueltas lejos encima de esa persona, y otro diablo más lejos ahí como revisándolo, como mirándolo a este personaje sentado en el camino. Y el caminante dijo, mira esa persona de ahí, le dijo al ángel, mira esa persona de ahí, apenas tiene 1 o 2 ángeles dándole vueltas, debe ser un santo de Dios, debe ser un hombre sumamente virtuoso, digno, santo, especial, porque apenas tiene dos diablos dándole vueltas. Y el ángel dijo, ese es un asesino, ese es un violador, ese es un rapist, pedófilo, y ese es uno de los peores criaturas que puedas imaginar. Entonces el caminante se quedó medio confundido. Siguieron caminando y por otro lado del camino vieron a otra persona, también en la misma posición pensante. Y a esta persona le daban vueltas alrededor cientos de diablos. ¿Ok? Trata de imaginar la escena. Cientos de diablos, y lo acosaban, y lo acosaban, y lo acosaban, y lo rodeaban por todo lado, en todo instante, tratando de acosarlo. Y el caminante le dijo al ángel, mira a ese hombre tan rodeado de diablos, debe ser una persona infernalmente malvada. Y el ángel le responde, ese es un profeta de Dios. La lección que extraigo yo de esta fábula es que cuanto más tratamos de hacer lo correcto, más oposición tenemos. ¿De acuerdo? Y cuanto más fácilmente hacemos lo malo, más fácilmente se allana el camino para hacer las cosas malas. Es como el río que tiende siempre para abajo. El pez del río que no hace ningún esfuerzo,
simplemente va a terminar bajando, 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 bajando hasta los lugares más bajos del río. ¿No es cierto? Sabiendo en lo que puede terminar eso, pero esa es otra alegoría. Pero para mantenerse en su lugar, donde quiere permanecer el pez, tiene que hacer cierto esfuerzo contracorriente y acostumbrarse a ese esfuerzo. Y es más, si es de aquella naturaleza el pez en que quiere ir aguas arriba, contra la corriente, tiene que desarrollar nuevas y mayores habilidades y capacidades para ir contra la corriente natural de su entorno. Nosotros, sin la corriente natural de nuestro entorno, puede ser tanto externa, lo social, lo sexual, la corrupción, la política, las finanzas, etcétera, y lo interior, los egos y las pasiones y las tendencias y las adicciones y todo lo que podamos tener adentro. Esa es la corriente natural que nos lleva para abajo. Si no hacemos nada, vamos a terminar siendo peores, 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 peores. Para mantenerme siendo como soy siquiera, requiero cierta choque con la naturaleza que me rodea y decir ciertas cosas no y no, no quiero y pasan y ya está, y permanezco por lo menos. Pero ser mejor es mucho esfuerzo. Entonces acá hay una promesa: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Qué maravillosa promesa de que el Espíritu está allí para contender con nosotros y avisarnos cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero depende de nosotros. Si hacemos oído a ello y cumplimos con ese llamado, entonces vamos a seguir escuchando. Pero si no cumplimos, entonces el Espíritu también va a dejar de inspirarnos. El Espíritu de Dios, lo bueno, la representación divina de lo mejor, ¿ok? No sé cómo llamarlo, pero el Espíritu de Dios es lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando dice esto, el Espíritu no va a contender siempre con los hombres. Por si acaso, voy a cansarme de ustedes y simplemente van a quedar a su merced de vuestro albedrío, que les he dado la libertad de escoger lo que quieran, pero están escogiendo tanta tontería que ya voy a quitar mi inspiración de ustedes. Es más, los voy a hacer vivir menos tiempo. Están viviendo demasiado en su porquería y no siempre voy a luchar con ustedes, así que eventualmente se quedarán sin mi inspiración y los voy a hacer vivir menos tiempo para que tal vez se hundan menos profundo en el pozo que ustedes mismos se cavan con sus malas decisiones. Entonces, al decir esta frase, está denotando que lo del versículo anterior era un error. Los hijos de Dios se están uniendo a las hijas de los hombres. Está diciendo que están saliendo del convenio y están haciendo cosas y uniéndose fuera del convenio con gente que no son parte del convenio y no les ayuda. O tal vez está diciendo gente buena se está uniendo con gente mala. Y no está hablando de hombres con mujeres, de los buenos con las malas. No. Son simplemente virtudes que se juntan con no virtudes. Y eso es malo. Y el Espíritu te estaba diciendo, no lo hagas. Y simplemente me voy por una figura hermosa, por una tentación divina o al revés, una mujer se atrae por alguien que la sedujo y salió de su convenio. Y el Espíritu no siempre va a contender. Les voy a reducir su tiempo de vida. ¿Ok? Hasta ahí lo entiendo. Versículo 3. Este capítulo no es muy largo. Otra cosa interesantísima. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Gigantes? Como el libro de Gulliver, que en una parte fue a una tierra donde él era el gigante, y en otra historia fue a una tierra donde habían gigantes para él. ¿Qué es esto? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, lo que pasó en el dos versículos previos. Y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Acá punto seguido. Quiere decir que había gigantes en la tierra en aquellos días. Cuando Moisés escribe, y Moisés escribe 2000 años más o menos, 2000 años después de esto. Y ya veremos por qué. Entonces, esto dice, había gigantes en aquellos días. Quiere decir que en los días de Moisés ya no había gigantes. ¿Okay? ¿Qué pasó con ellos? Y también había gigantes, dice, después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, ya cuando había gran multiplicidad de gente y está ocurriendo lo que en el versículo 2 establece, todavía había gigantes. ¿Quiénes son estos gigantes? Poco o nada se dice de ellos en las Escrituras.
por lo que no queda nada más que elucubrar, ¿ok? Por ahí, por allá existe algún hallazgo de restos de personas grandazas, en fin. Algunos hablan de extraterrestres, algunos hablan de que los descendientes de estos gigantes eran los filisteos de la época aún del Antiguo Testamento, pero como 2000, 3000, 4000 años después de este día. Los filisteos, que eran los gigantes, los que vienen de la historia de David y Goliat. ¿Te acuerdas? David y Goliat. Y que era el gigante del ejército, y que si alguien lo vencía a él, todo el ejército de los filisteos se iba a rendir. Y viene David, un chiquillo de 16 años, dicen algunos que tenía 14, en fin, que era simplemente cazador, bueno con su onda. Se atrevió y, bueno, hay algunas características más importantes de David. Y venció al gigante, ¿no? Entonces era un tipo que aproximadamente, los que se han dedicado a estudiar esto, dice que medía un poco más de 3 metros. ¿Es eso gigante? Pues es más de lo que tenemos en la actualidad. Pero, ¿cómo eran los gigantes? Algunos directores de película han representado a los gigantes de diferentes maneras. La película Noé, de Darren Aronofsky. Sí, también de Darren. Estoy citando a ese director mucho porque me fascina su estilo. He visto todas sus películas. Noé. La representación de los gigantes ahí eran de unos moles de piedra, que eran el resultado de unos ángeles caídos. Ángeles que se enamoraron de los humanos y querían servirlos al grado de que Dios les dijo, no, salgamos de acá. Y ellos no querían. Y entonces el Señor les permitió irse a la tierra y fueron como que maldecidos y se unieron a servir a los hombres, pero en la caída se derritieron y se convirtieron en el material en el cual cayeron, que era piedra, y se convirtieron en seres deformes de piedra que se dedicaron a cuidar a los hombres, a Adán, el gran primer hombre, y su descendencia, pero la descendencia se volvió tan mala que hubo una guerra entre la descendencia y los gigantes amaban a los hombres, pero los hombres eran malos, entonces decidieron no destruirlos, pero apartarse. Esto encaja más o menos con estos versículos de acá. Fue la interpretación de ese director de esa película, la cual me pareció fascinante, me encantó, entretenidísima, pero no es nada más que la opinión de ese director. Y como opiniones pueden haber muchas. Acá solo dice, había gigantes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. A ver, había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No sé si está hablando que los gigantes se mezclaron con los normales y estos hijos salieron como súper poderosos y fueron los varones de renombre. Grandes capitanes de guerras, grandes líderes, reyes o varones de renombre. De aquí vienen muchísimas también mitologías de los dioses del Olimpo y los semidioses, demidioses, que eran la unión de un dios con una mortal, ¿no es cierto? Y salía el demidios, semidios, un hombre humano común pero con poderes particulares. En fin. No voy a argumentar con lo que aquí dice. Estoy extra comunicando lo que esto me hace pensar. ¿Okay? Me hace mejor persona decir esto es falso. Me hace mejor persona decir esto es verdadero. Solo sé que este libro es el libro más antiguo en posesión humana actualmente. Es el registro más largo es el registro más largo de un grupo humano, no de toda la humanidad, no, de un grupo, ¿okay? De un grupo humano. Y esa historia representa o muestra, grafica una serie de verdades y una serie de caracteres y una serie de principios eternos que no cambian con los miles de años, que es de muchísima utilidad, muchísima. Y no puede ser algo escrito por alguien en una ocasión para confundir a todos y que todos crean,
porque hay evidencias suficientes de los registros acumulados y de los registros cortados y de lo apócrifo y de lo traducido y de lo acumulado por otros, Flavio Josefo y por los 12 y luego por Malaquías y luego por historiadores de antigüedad y compendios y registros, la biblioteca de Alejandría que fue quemada y los otros resultados en el otro lado de la misma ciudad, en lo que fue robado a Babilonia. En fin, ha sido una acumulación con el tiempo. ¿Okay? ¿Cuánto daño, corte, tergiversación, errores de traducción, partes perdidas, partes cambiadas puede haber tenido? Definitivamente todas las imaginables. Pero sigue siendo el registro más antiguo. Y dentro de todas sus partes difíciles de entender por su simbología, por su graficación antigua que hoy en día nos es difícil comprender. Cuando leamos Isaías vamos a anudarnos la cabeza, porque ese personaje habla en rompecabezas, habla en jeroglíficos, pero los expertos de la cultura de aquella época les es mucho más fácil entenderlo. En fin, ya me voy desviando. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Finalmente la combinación entre bueno y malo empezó a preponderar lo malo. Era mucha la maldad en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Okay, acá podemos tal vez buscar algunas fuentes. Mateo 15:19. Todo designio de los pensamientos del corazón. ¿Qué frase es esta? ¿Acaso el corazón piensa? Esto es debatible desde ambas caras de la moneda. ¿El corazón piensa? No, el cerebro piensa. Aguanta, sí. El corazón siente y los sentimientos impulsan nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Pero también el corazón tiene una cabeza de neuronas, una cobertura de neuronas y sistema eléctrico que producen una serie de sinapsis, mismo procedimiento que ocurre en la cabeza. Y también el riñón tiene tenemos 3 fuentes de neuronas. Y esto puede ser debatible. Los pensamientos del corazón, podría haber otro lugar que diga los pensamientos del riñón. En fin, cada grupo de neuronas con sus funciones, ¿no es cierto? Pero no podemos negar que los sentimientos son representativos del corazón, aunque también ocurren en la cabeza. Y que los sentimientos afectan los pensamientos, y que los pensamientos afectan los sentimientos, y esta frase no deja de ser literariamente adecuada. Entonces, que todo designio del corazón y de los pensamientos eran de continuo solamente el mal. ¿Y qué dice acá en Mateo 15:19, que lo usa como referencia a designio? Porque del corazón salen los malos pensamientos. También literariamente debatible, pero se entiende el sentido, ¿no? Del corazón salen los homicidios, como le dicen, crimen pasional, ¿no es cierto? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, del corazón salen. ¿Okay? Estamos hablando de Mateo del Nuevo Testamento, hace 2000 años de hoy. Entonces, son las formas de graficar un mensaje que se entienda al que le oye. En esa época está totalmente válido. ¿Okay? Y este versículo es interesantísimo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Esto se ha prestado a debate interminable entre muchas formas de pensar, entre muchos pensadores. ¿Cómo va a arrepentirse Jehová? Solo puedes arrepentirte de un error, de un pecado. ¿Dios comete pecados? No. ¿Dios comete errores? No, decimos porque es lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Okay? Otros van a las versiones antiguas de idiomas más originales y dice, no dice se arrepintió, dice se lamentó. ¿Ok? Interesante debate al respecto, ¿ok? Y ese debate lo dejo a los historiadores, traductores de lenguas antiguas y cosas. Lo dejo para ellos. ¿Y qué dice acá? Otras escrituras que no son, y esta, Moisés tampoco. Este libro de Moisés es absolutamente fascinante, pero no pertenece a la Biblia, entonces, como libro per se, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Versículo es un libro muy debatido entre las religiones, entre los historiadores, entre los teólogos.
Se arrepintió Jehová. ¿Ok? Pero a mí me gusta entender cómo se lamentó. O sea, yo también tengo mi hijo y lo amo y lo mando a la escuela, y lamentablemente en la escuela aprendió una verdad, un principio falso, una mentira, se volvió marxista, qué sé yo. Empezó a empujar ideologías erradas, y yo me lamenté de haberlo mandado a ese colegio. No me arrepiento, no fue un pecado, no fue un error, fue algo necesario, fue lo que tuvo que pasar, ahora tengo que lidiar con eso, y ¿sabes qué? Mejor lo saco de esa escuela, o algo peor, si es que tengo la autoridad, cierro esa escuela, demuelo esa escuela, no sé, depende de la autoridad que yo tenga, ¿no es cierto? Pero siempre puedo lamentarme de que alguien que amo conoció a alguien que le fue una mala influencia, y me lamento. Pero no me arrepiento en el sentido, puedo decir, me arrepiento que hayas conocido a esa persona. Me arrepiento de haber nacido. Esa frase es muy conocida, pero no es cierta. Yo no me arrepiento de haber nacido. Yo no tengo la conciencia de haber decidido nacer y entonces darme cuenta que fue un error y entonces arrepentirme del error que cometí. No. Lamento mi presente al grado de que quisiera no haber vivido todo esto, quisiera que fuera un sueño, quisiera morirme, en fin, lo que sea, está mejor dicho. Pero aquí está la frase totalmente usada en el mismo contexto. Se arrepintió Jehová de haber hecho a Dios, de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Ahí está más claro, le pesó. Se lamentó, ¿no es cierto? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Saben lo que es raer, no? Raer es cuando tengo una superficie con cosas, voy a usar mis uñas o un rastrillo y raerlo todo, ¿ok? Arrancarlo, desarraigarlo, aunque tenga raíz, fuera todo. Eso es raer. A menos que tenga un concepto más amplio, Génesis 7, que todavía es el próximo capítulo. Así fue destruido todo ser viviente, y ya pues no, se está adelantando la historia, entonces no. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Qué culpa tenía la bestia? Y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Cuán desastroso habrá salido su experimento, este experimento de creación. ¿Te acuerdas los periodos de creación? En la creación espiritual, el laboratorio, luego la creación física y la puesta en marcha, y caen en la transgresión, no quiero decir desobediencia, en la transgresión de comer del árbol de la ciencia. Se les empieza a enseñar para que no se desvíen, empiezan a multiplicarse muchos, empiezan a desviar los buenos, o los hijos de Dios, o los seguidores creyentes, se mezclan con los no creyentes y empiezan todo a podrirse, y ya, ¿a cuál nivel de podredumbre habrá llegado el hombre en aquella época con toda su población, que dice que se lamenta de haberlo creado y dispone en su corazón, Dios, destruirlo todo, todo? Tal vez solamente iba a quedar la tierra, pero libre de todo ser vivo. Volvamos a empezar, ¿ok? Esto salió mal, borrón y cuenta nueva, básicamente. Ahora, ¿a qué nivel habrán llegado para que haga eso Dios y no lo haga ahora? Y ahora podemos decir, estamos tan podridos, tan mal, todo está tan de cabeza, a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, y hay una campaña específica y aguda, sobre la mente de los jóvenes, de los niños, para transformarlos en una cosa horrible de ideas ridículas que nunca han funcionado y solo van a traer a la humanidad una destrucción. ¿Por qué Dios no se arrepiente ahora de haber creado al hombre y lo destruye ahora? ¿Quiere decir que no somos tan malos como fueron ese grupo en esa época? O tal vez, bueno, no, ya me acordé. No, Dios hizo una promesa luego de destruirlos, ya llegaremos a eso, en las que no lo volvería a hacer. Ya me acordé. Entonces no sé si somos menos malos que ese grupo de esa época, o somos más malos, pero Dios cumple sus promesas de no volver a destruirlo. Muy bien, me desvío. Y Jehová dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, el personaje último que vimos en el capítulo anterior,
Noé, que vivió 500 años y había engendrado a Sem, Cam y Jafet, ¿te acuerdas? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Parece que Noé brilló porque era el único bueno que quedaba, él y su familia, o tal vez un grupito más. Estas son las generaciones de Noé. ¿Ok? Por eso Noé era importante. Todo lo demás es inmencionable porque era puro gente perdida. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Solo sabía de un personaje que le habían llamado perfecto y era Job. Llegaremos a Job dentro de algún tiempo, al libro de Job. Pero también se dijo esto de Noé. Noé era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Mira, otro que camina con Dios. ¿Te acuerdas del capítulo anterior? Enoc. Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Bueno, Dios caminó con Noé también. Y engendró Noé 3 hijos, otra vez lo está mencionando, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¡Wow! Ha sido un desastre eso, ¿no? Y miró Dios la tierra, tal vez muy parecido a la actualidad, pero era mucho menos gente, era más visible tal vez. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Corrompido su camino. El camino propio de lo que Dios quería o el camino de Dios, según sus propias aplicaciones. Estaban corruptos, todo estaba corrupto. La representación de la maldad de la gente en la época, en la película de Noé, justamente que mencioné, también es infernal, absolutamente infernal. Dominios, injustos gobiernos, pobreza extrema, riqueza de control sobre otros extrema, gente entregando a sus hijas en venta para poder comer, y todos peleando por un pedazo de carne, etc. Esa fue la representación de la película de respecto a esta corrupción de toda la gente como estaba en esa época. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí. El fin de toda carne ha venido delante de mí. Eso incluía a Noé también. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Tal vez el planeta mismo también lo iba a destruir. En algunos textos hebreos dice de la tierra. Muy interesante llamado acá. Destruiré junto con la tierra, y en algunos textos hebreos dice de la tierra. Los destruiré de la tierra. Ok, solo todo ser vivo, pero no la tierra. Aquí dice con la tierra. En algunos textos hebreos, ¿a cuál confiamos más? Ya decidimos nosotros, ¿no es cierto? Violencia, guerras a causa de ellos. En fin, toda carne ha venido delante de mí. El fin de toda carne. ¿Cómo Noé le dice Dios, y dijo Dios a Noé? Noé recibe esto. ¿Cómo tomas tú este mensaje? Y le dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok, de pronto le está diciendo a Noé: voy a destruir todo, menos a ti. ¿No es cierto? Ok, una buena noticia, pero la noticia es terrible. Es terrible. ¿Cómo nos sentimos de que haya una guerra, que acaban de morir, no sé, van 2 millones de personas muriendo en los últimos 5 años? Y que cada día tengamos acceso a ver cómo están haciendo los bombardeos, y hospitales, y niños, y mujeres, y grupos barridos por explosiones en un instante. Y nos sentimos terrible. ¿Y qué pasará cómo nos sentiríamos si eso ocurriera en nuestra ciudad y vemos que en nuestros vecinos, en nuestra plaza, está todo siendo destruido? ¿Cómo nos sentiríamos? Por más que yo sobreviva, la sensación es espantosa. Y Noé no la ha pasado, pero nada bien. Quiero pensar que me inclino a pensar que es el que peor la pasó. ¿Cuántas veces hubiera querido morir simplemente con todos los que murieron y dejar de tener que soportar este genocidio? Genocidio, literalmente. Bueno, genocidio es un acto terrible, malvado, dado por alguien sobre otros, ¿no es cierto? Ahora, ¿podemos llamar a Dios genocida?
porque hay algunos, particularmente ateos, que dicen, no, que Dios es un genocida, y eso no puede ser bueno. Para mí esa posición siempre ha sido debatible, porque pienso que es muy barato juzgar a algo que no conocemos. Muy fácil señalar con el dedo aquello en lo que no me he puesto yo en sus zapatos, aquello que no entiendo. Muy fácil juzgar. Generalmente el que juzga algo es porque no entiende ese algo. Y no estoy diciendo que nada es juzgable, no. Pero juzgar a Dios, en este contexto de la historia, Dios dice, destruiré a todos y todos son destruidos. Es un genocida. Muchas veces nos hacen el ejemplo casuístico. Tú sabes el daño que hizo Hitler. Sí, mató a 6 millones de judíos. Ok. Si tuvieras la oportunidad tú de retroceder en el tiempo y tener un arma en el año en que Adolfo Hitler, tenía, no sé, 2 añitos, 3 añitos, 1 añito. No es peligro para ti en ningún respecto, pero ¿sabes lo que este hombre va a hacer? ¿Lo matarías? La mayoría responde que sí. Algunos responden que no, porque no puedo matar niños. Ok, entonces agárralo de 18 años, agárralo de 19 años. ¿Y sabes lo que va a hacer? ¿Lo matarías? Sí. La mayoría lo haría. Entonces eres un asesino. No, es que las circunstancias, es que el fin justifica los medios. Y otro ejemplo. El ejemplo clásico, este es un examen de psicología, me parece, de empatía y en psicología. Estás conduciendo un tren. No, así no era el ejemplo. Viene un tren por la vía, ¿ok? Esta vía de tren se bifurca en 2 ramales. El tren va a ir por uno o va a ir por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás a un lado de las vías del tren, estás junto a la palanca que puede desviar al tren por la vía de la derecha o por la vía de la izquierda. ¿No es cierto? Ese es el ejemplo para analizar tu reacción o tu decisión. Y ves que en una vía hay 50 personas atoradas en la vía del tren. ¿Okay? Atoradas en la vía del tren. Y están ahí atorados y no pueden zafarse. Y el tren está viniendo. Y en la otra vía hay una persona atorada. Solo una. Y no pueden zafarse. Y tú no tienes tiempo de ir y zafarlos a nadie. Tú solamente tienes la palanca. Y el tren está viniendo a toda velocidad y ya llega al punto de división. Sabes que alguien va a morir. Ahora, ¿qué haces? ¿Lo desvías hacia donde hay una persona? ¿O lo desvías hacia donde hay 50 personas? La mayoría, amplia mayoría, dice, no, pues donde hay solo una persona. Porque al menos es terrible que vaya a morir alguien, pero por lo menos solo uno y no 50. Muy bien, eso decidiste. Ahora, antes de decidirlo, te digo un dato más. Esa única persona que está atrapada en un lado de la vía, en una de las vías, esa única persona que está sola, es tu madre, o es tu esposa, o es tu hija, o tu padre, o tu esposo, o tu hijo, no importa, pero es la persona más especial que puedas imaginar. Ahora dime, las otras 50 personas no las conoces. Ahora dime qué decisión tomas. Y el resultado ponderado cambia dramáticamente. Muchos dicen, no, que se mueran los 50, pero mi madre no. Muchos dicen eso. Entonces las decisiones son totalmente afectadas por nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Ok. Entonces, cuando juzgamos a Dios, estamos totalmente nublados por nuestros sentimientos y no conocemos las razones de atrás de algo así. Cuando tenemos a alguien que hace algo malo, el ejemplo de Hitler, y le corto la vida antes que haga más maldad. Si tengo la autoridad, yo creé la vida, yo la quito, ¿no es cierto? Ahora que vamos a entrar al dilema filosófico, ético de la inteligencia artificial, cuando empiece a generar las capacidades de emociones, y vamos a tener que entrar a los temas de derechos y responsabilidades de las
de las inteligencias artificiales y vamos a tener que darles un espacio de derechos y de desempeño y todo esto. Ahora, ¿va a ser ético eliminar la vida de una inteligencia artificial? Sí, porque no es una persona. Sí, porque yo lo creé. Porque no es nada más que circuitos y latas y computadoras y chips. Entonces tengo derecho sobre eso. Es como desarmar mi triciclo. ¿A quién le importa si lo desarmo, si yo lo vuelvo a armar? Yo lo armé, es mío, yo lo destruyo. En fin, en teoría Dios tendría el mismo derecho. Yo lo creé, no funcionó, yo lo saqué. ¿Ok? Entonces, más juicio a Dios por ello no veo. Yo acá veo una obra de eficiencia, de eficacia, no quiere decir de bondad. Tal vez les voy a reducir el tiempo de vida de 900 que podían vivir a 120, porque no tengan tanto tiempo de hacer tontería y media y pecar tanto y alejarse aún más profundo en el infierno. Por amor les corto el tiempo para que no se hundan tanto. Por amor les quito la vida ahorita. No vaya a ser que hagan más daño. En alguna escritura dice, más vale perder un alma. ¿Cómo era? Más vale matar a un alma que dejar que una generación degenere en la incredulidad, o algo parecido. Como el ejemplo de Hitler. Si tuvieras la oportunidad de eliminarlo, sería bueno porque evitarías una destrucción masiva, ¿no es cierto? Ahora, por alguna razón no hubo esa oportunidad, no la ha habido todavía es un evento en la historia, quiere decir que nadie ha viajado al pasado a cambiarlo, y todavía sé que es un evento histórico, así que ya está. No me atrevo a juzgar, incluso puedo llegar a verlo como un acto de amor. Eliminemos todo esto antes de que se sigan pudriendo más. Yo no veo al hombre como esa persona física que está aquí presente. Obviamente, Dios le ha dado el soplo de vida a cada uno. Ese soplo de vida lo considero como una transmisión de conciencia, transmisión de espíritu, un espíritu previo a su existencia actual, física. Entonces es como que venimos de otro lado. Y al venir de otro lado, entonces hay más historia en nosotros y nuestra evolución interna de lo que este cuerpo físico pueda representar su edad. Yo tengo 40, 50 años, 60 años, lo que sea que tenga, pero mi yo, tal vez, ¿cuánto tiempo tendrá desde que vino a habitar en este tabernáculo de barro? Como citando algunos pasajes, ¿no? Entonces, qué obra de amor rudo el cortarme la vida cuando estoy simplemente haciendo daño y daño y daño y daño y daño y ¡pum! Me corta la vida. Qué bueno que ya no hago más daño. Bueno para mí mismo incluso. Bueno. Y miró Dios toda la tierra. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Ya habíamos leído esto, ¿no? A causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra, o de la tierra, ¿no? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, quiere decir habitaciones, y la calafatearás, quiere decir la embadurnarás, la llenarás, parcharás toda de brea, ¿ok? Con brea, por dentro y por fuera, o sea, la va a hacer impermeable. Ese es el resultado de esto, impermeable, no se puede meter ni salir el agua. Sería un perfecto envase flotando o un perfecto envase conteniendo agua. No se saldría, sería impermeable. 15. Y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Ya se están dando instrucciones de construcción. En ninguna parte habla cómo se sintió Noé, cómo se sintió la esposa de Noé, cómo se sintieron Sem, Cam y Jafet, sus hijos, y cuántos otros hijos tal vez habrá tenido, o no. Y la locura que esto habrá, cómo habrá sonado, como una locura. Y todo el mundo está de cabeza, y nosotros somos buenos. Obviamente debemos estar aislados de este grupo mayoritario, de la capital, del centro de la ciudad o lo que sea. Y necesito ahora ponerme a chambear, a trabajar en algo que no había pensado, que va a requerir harto trabajo, 300 codos de longitud. Eso es más o menos 3 codos por metro, más o menos, tal vez un poco menos, ¿no? Es 2 codos y medio.
Pero digamos 3 codos, es 3 pies por metro. Un pie es así y 3 de esos es 1 metro. Pero un codo es un poco más que un pie, entonces, al margen, depende codo de quién. Digamos metros, 300 codos sería 100 metros. Y es un poco más, de hecho, es como 120, 150, pero digamos 100 metros de longitud. Hazte pues un barco de 100 metros, de 50 codos, quiere decir de entre 3, 60, 20, más o menos 17 a 20 metros de ancho. Si te pones en un campo de fútbol y tomas esas medidas, vas a ver el tamaño del arca. ¿Ok? Y harás un arca, ¿no? Y 30 codos de altura, como 10 metros de altura. O un poco más. Una ventana harás al arca. Una ventana. Y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. O sea, de la parte más alta, 1 codo para abajo. La ventana. Es el único punto. Una ventana. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Ahí arriba. Y la acabarás. Una ventana harás al arca y la acabarás con elevación de arriba y pondrás una puerta a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. 10 metros. La ventana a 1 codo de la parte más alta. La puerta también. Y harás pisos abajo, dice, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y de manera que hará... Y harás piso abajo y segundo y tercero. 10 metros, puede ser 3 metros, 3 metros, 3 metros. ¿No es cierto? Un piso más o menos normal. 3 pisos. Ahora, ¿por qué la puerta ahí? Tal vez el agua va a llegar hasta ese nivel y se va a hundir todo hasta casi 1 codo o un poco menos, el tamaño de la puerta, unos metros de la parte más alta. Estoy elucubrando. Segundo y tercero. 17. Y yo, he aquí, yo voy a enviar un diluvio, ¿okay? Un diluvio de aguas sobre la tierra, la purificación de la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Eso incluye a los animales. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y eso incluye hasta las plantas. Y yo no sé si atribuirle espíritu de vida a las plantas, pero es un pensamiento muy, muy provocativo. De hecho, conozco muchos que sostienen que sí. A acabar con todo. Un diluvio que acabe con todo. Ahora, la única manera de acabar con todo es que no quede ninguna ruta de escape. Ni una. Y sabemos que las montañas y sus cumbres serían siempre un punto de escape de las aguas que se inunden hasta donde se inunda. ¿Hasta dónde se inundó? Un diluvio. Hay lluvias e inundaciones que hemos llamado ligeramente eso. Esto es un diluvio. Pero ¿qué es realmente un diluvio? Que lo cubre todo. ¿Cuánto tuvo que cubrir de agua la tierra? ¿Ya habían las formaciones rocosas que hoy conocemos? Esta historia data de aproximadamente, según el escrito de Moisés, data de hace más o menos 6.000, 7.000 años atrás. Menos de 10.000. Según esta historia. Ojo, no estoy haciendo un análisis transhumano, ni antropológico, ni científicamente darwiniana, para nada. ¿Ok? Solamente esta historia dice esto. Entonces, el diluvio, si son 10.000 años, tendríamos ya la Sierra Nevada de Latinoamérica, tendríamos ya los 8.000 del Valle del Karakorum en el Nepal, donde están las montañas más grandes del mundo, la Everest, el K2 y otros. Y si las teníamos, el diluvio ha tenido que cubrir hasta esas montañas, hasta esas alturas también. Porque si había uno escalando la montaña y vino el diluvio y no llegó hasta la punta, entonces él se salvó. Y acá dice que acabará con toda vida, toda vida. Tal vez tuvo que, sabiendo dónde estaban todos, cubrió todo lo necesario para que todos los que vivían murieran. Pero toda vida, también habría vida arriba de plantas, de algún animal.
ha tenido que cubrir hasta la montaña más alta, y actualmente la montaña más alta mide 8.800 metros de altura, casi 9 kilómetros de altura. 9 kilómetros. Que el nivel del mar suba 9 kilómetros. Estamos hablando que la trinchera de las Marianas, el foso más profundo del mar, en la zanja más profunda del mar en la Tierra, la zanja más profunda de la Tierra, por debajo del mar, se llama las trincheras Marianas, y está en el mar Atlántico, dividiendo entre América y África, y mide una profundidad de 11 kilómetros, ¿ok? Y ya está cubierto de agua así, 11 kilómetros. Y ahí vivimos nosotros en las costas, y nuestra montaña más alta sube 9 kilómetros. Si esto era 11, 9. El agua ha tenido que subir 9 más para eliminar toda vida. ¿Es esto comprensible? ¿Hay tanta agua? ¿Es posible eso? Esto es material de debate y discusión en históricos, en teólogos, en estudiosos, y hay muchísimas alternativas. Unos dicen que vino agua de otros planetas, otros dicen que salió agua del centro de la Tierra. De hecho, esa es la interpretación de la película Noé, que se abrieron fosos y salió agua del centro de la Tierra, y de alguna manera. La cosa es que se cubrió todo, y toda vida muere. 18. Mas estableceré mi convenio contigo. Aparentemente tú eres el único que va a salvarse. Tú vas a ser el nuevo versión de Adán, el nuevo primer hombre después de esta destrucción. ¿Dónde estamos? Y haré convenio contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos. Es tú y tus hijos. ¿Te acuerdas que tenía 3 hijos? Y tu esposa, y las esposas de tus hijos. Ya son 8 personas contigo. Se salvan 8 personas. Haré convenio contigo, y entrarás tú en el arca, y tus hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos. 8 personas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Ah, entonces va a matarlo todo, pero va a rescatar algo en el arca. De todo lo que vive, en el 19 estoy, de toda carne, o sea, animales, reptiles y aves y peces, obviamente no, porque solo iba a haber agua. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El propósito de semilla y perpetuidad de la especie. De toda vida, de toda carne, meterás una pareja, hembra y macho, en el arca. ¿Cómo hacer esto? Inimaginable. La representación otra vez en la película Noé es fascinante, me encanta. Qué artista este director para representar las maneras que él interpreta, y no deja de ser solo una interpretación, pero me es fascinante su interpretación. No la asumo como cierta, ni mucho menos, pero es fascinante. Cada uno puede tener una interpretación u otra. De las aves, en el 20, de las aves según su especie, en este versículo me ha dejado pensando, este versículo que dice, mas estableceré convenio contigo. Me ha disparado cuando dije de que Noé viene a ser la siguiente versión de un nuevo Adán, ¿no es cierto? Aunque ya no está solo, son 8 personas. Y de pronto entró en mi cabeza, creo que por primera vez, la idea de que Adán, el Adán de esta historia, no es, sino Adán, que hemos leído ya hace 6 capítulos. Y si Adán no es el primero, es el primero de este ciclo, de esta historia, pero que tal vez hubo otras historias donde también Dios se arrepintió de haber hecho y salió tan mal y simplemente barrió con todo y volvió a empezar. No hay nada que niegue esta posibilidad de idea. No hay ningún beneficio en aceptarla ni en negarla tampoco, ¿ok? Simplemente las ideas vuelan. ¿Y cuántas promociones previamente fallidas habrán habido de intentos de humanidades, si es que hablamos de un creador? Y tal vez en esta tierra o tal vez en otras tierras, si Él creó lo que creó y formó lo que formó con el poder de la palabra y el comando de su autoridad, y se armó en los periodos de creación en el laboratorio espiritual y físicamente,
¿Y por qué no lo ha hecho después en otros lugares? ¿O antes en otros lugares? ¿O simultáneamente en otros lugares? Y simultáneamente otros Adanes de aquel lugar y otras promociones. Y unas salieron bien y otras salieron mal, otras salieron peor, unas terribles. A unas tuve que eliminarlas, a otras darle una oportunidad solo a 8 personas. No veo la falla en esta lógica. No hay nada que lo demuestre, ¿ok? Absolutamente nada. Pero no hay nada que lo niegue tampoco. En fin, food for thought. 20. Macho y hembra, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, para que tengan vida. Vendrán a ti. Ok, te libro de tener que ir a atraparlos. Vendrán a ti. ¿Qué escena tan alucinante debe haber sido esto? Absolutamente inimaginable. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de alimento para ti y para ellos. Entonces el tamaño de esta arca, el tamaño de una cancha de fútbol, de largo por lo menos, mucho más. 100 metros por 20 metros son 2.000 metros cuadrados. No, que son 2.000, 20.000. 100 por 20, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. 100 metros por 20 metros son 2.000 metros cuadrados, lógico. Y por 10 metros son 20.000 metros cúbicos, ¿ok? El área era 2.000 metros cuadrados, 2.000, ¿ok? Nuestras casitas normalmente son de 250 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, ok, esto es de 2.000 metros cuadrados por área, por piso. Y tenía 4 pisos, ¿no es cierto? 3 hacia abajo y la terraza. Y en volumen, esa área por 10 metros de altura son 20.000 metros cúbicos, en los que vas a meter granos y alimentos y almacenamiento de todo lo que comes tú y todas las criaturas que van a venir ahí. Y has hecho habitaciones y ambientes y para todo el tipo de criaturas. Debe haber sido un lugar increíble. Terminada esa arca. Almacénalo y servirá como alimento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé. Y así hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Qué línea tan corta y que pasa desapercibida. Pero qué increíble hombre Noé. Habla de su tenacidad, de su disciplina, de su obediencia, de su humildad, de su perseverancia, de sus habilidades manuales, mecánicas, técnicas, ingenieriles y de su incansable obediencia. ¿Cuánto tiempo le tomó construir esto? ¿A él solo? ¿O tal vez a él y a sus 3 hijos y su esposa y las 3 esposas, 8? No sé si las mujeres habrán trabajado mucho, entonces eran 4 hombres. En la película de Noé, disculpa que siempre cito esto, pero en la película de Noé grafican a los gigantes ayudando a Noé. Y eso hizo muy eficaz la construcción. Hay algunos ángulos interesantísimos en la película de Noé que no están mencionados acá. Pero bien puede haber sido, porque de alguna manera Dios puede haber ayudado a Noé a cumplir con lo que le había mandado. Y es esta semilla que hace crecer violentamente a los árboles, y en una hora tienes de semilla a un árbol grandazo, y de pronto tienes madera, riqueza de madera, para cumplir aquello que se te ha mandado. El aspecto de que Noé fue a visitar a su abuelo Matusalén a pedirle sabiduría. El proceso de los sueños y medio tormentosos sueños que tenía Noé para entender los mensajes de Dios. Y las demás dramatizaciones que le ponen ahí a la actriz Emma Watson, que la hace infértil, y que el toque mágico del poder del sacerdocio de Matusalén hace que pueda tener hijos. Y entonces, esa escena me sacude terriblemente cuando Noé entiende que el fin de la humanidad era el mandamiento y que les había permitido a ellos 8 vivir y punto.
pero no a proliferarse, no a volver a empezar. Era el fin de la humanidad y nosotros tenemos que morir de viejos. Gracias a Dios nos permite morir de viejos y no ahogados en un diluvio, pero nada más. Y cuando la esposa del hijo sale embarazada, para él se le cae el mundo, porque ahora me voy a ver obligado a tener que matar a un bebé, y no solo uno, son dos, nacieron dos. Ahora, esto puede ser novela, ¿ok? No sé de dónde sacó el director de esa película esa información, pero me pareció fascinante, es novelesco, es posible, no sabemos, y como no sabemos no podemos negarlo tampoco. Pero representando el carácter de Noé, fue magistral para representar el carácter de Noé. Y el hijo le grita al padre y le dice, ¿cómo puede ser que Dios te mande a hacer esto? Eso no puede ser un Dios bueno. Y él dijo, no me manda, no me acuerdo la frase bien, no me manda porque sea bueno o malo, sino me manda porque sabe que voy a cumplirlo. Estoy en contexto un poco equivocado, por favor mire esa película, voy a volverla a ver, que la he visto 50 veces y quiero volverla a ver. Ese instante en la que con el dolor de su alma, el mismo Noé, sabiendo que tiene que cumplir porque va a cumplir porque él cumple, no pregunta si es aceptable lo que Dios manda, si es fácil lo que Dios manda, si puedo con ello, si me siento de acuerdo, nada, manda, cumplo. Ese era Noé, varón perfecto, dijo hace algunos versículos. Y cuando finalmente entiende Noé que sí había un propósito renovador. Y después vamos a ver, supongo que el próximo capítulo, vamos a ver la terrible depresión en la que Noé cae después de esta experiencia. La carga que llevó fue sobrehumana. No puedo imaginar la resistencia que uno debe tener para soportar lo que Noé tuvo que soportar y hacer y cumplir lo que se le mandó a hacer y cumplir. Y lo hizo Noé. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hebreos 11, el Nuevo Testamento, Pablo hablando, dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, viene un diluvio. Con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Con temor. Cuando hablamos, las escrituras suelen hablar del temor a Dios, el temor de Dios, suele referirse a una extrema obediencia, humildad, lo que tú digas, lo haré. ¿Okay? No es temor de, ¡ay, qué miedo! No, es temor de sumo respeto, usualmente. Preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por esa fe condenó al mundo. Difícil de entender esa frase, ¿no es cierto? ¿La fe de Noé condenó al mundo? No. La falta de fe en el mundo como la tenía Noé hizo que se condenen y Noé no. Yo no soy ninguna autoridad de interpretación de las escrituras, pero busco el entendimiento hasta que a mí me hace sentir bien. Ojo a ello, la subjetividad de mis interpretaciones se refieren al terreno de donde yo me siento bien. Si a ti no te hace sentir bien, fascinante, hablemos de ello, déjame aprender de ti y tú de mí, y ya, ¿ok? No estoy diciendo así es y tú lo aceptas, para nada. Donde me siento bien, me quedo con ese entendimiento. Y eso es mi esfuerzo por tratar de oír esa voz, esa inspiración, seguir lo que me edifica, etc. Y si no lo entiendo, suelo meditarlo y buscarlo y cotejarlo, investigarlo, preguntarlo, hasta que tal vez lo entienda. Y hay algunos principios que me ha tomado años tratar de lograr entender, si es que puedo decir que los entiendo. Y hay uno en particular en esta época de mi vida que tengo casi un año tratando de entender.
me voy a ver obligado a hablar de este tema múltiples veces porque es uno de los temas centrales de las escrituras, y espero ampliar mi propio entendimiento del tema, que ya vendrá a colación. Y tal vez en alguna medida es para entender eso que quiero entender, que no estoy diciendo que he empezado esta iniciativa de meditar en voz alta, leyendo las escrituras, siendo registrado, algo que pueda yo escuchar luego otra vez, y tal vez otros que puedan opinar, mis hijos, mis familias y otros, si lo pongo allá en las redes sociales, en la nube, y que otros quieran comentar para bien o para mal, tal vez aprenda lo que estoy queriendo aprender. Veremos. Y así termino el capítulo 6. Noé es un personaje potentísimo, sino casi único. Y será mencionado más adelante, en generaciones y generaciones más adelante. Y aquí lo dejo. Nos veremos en el capítulo 7.